Okay. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase. Por favor, si alguien puede cerrar las puertas. Sí, gracias. Gracias, hermanos. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a encomendarnos al Señor que nos dirija en esta mañana para comenzar nuestra clase. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia y tu bondad. Señor, tú eres nuestro refugio. Nosotros dependemos de ti en su totalidad. Padre, no somos nada sin ti. Rogamos que nos dirijas con tu Santo Espíritu ahora que nos vamos a adentrar a esta clase. Suplicamos tu bendición de una manera especial sobre este pueblo y sobre tu siervo, para que juntos, unánimes, oh Dios, podamos aprender más de ti. Y a medida que aprendemos más de ti, te adoremos más, oh Dios. Bendícenos con tu presencia, te lo suplico por los méritos de Cristo. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, los veo a todos relucientes, a pesar de la fiesta de ayer. Pero bueno, vamos a entrar entonces a lo que es nuestra segunda clase de esta lección, hermanos. Estamos viendo la soteriología. ¿Qué significa la soteriología, hermanos? Exactamente. Ok. Es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con estos términos teológicos, porque ustedes van a escucharlos en algún momento de su vida y pues van a tener que saber qué significa eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros cambiamos de la palabra salvación a soteriología, ¿ok? Esa es la razón, hermanos. Y de aquí en adelante nosotros vamos a utilizar este término, ¿ok? Para referirnos a esta lección. Bien, el texto que nosotros asignamos para nuestra lección se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos allá, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y voy a escoger a 3 personas para que dé lectura al texto. Y la idea que estamos haciendo eso es para irnos familiarizando con ese texto, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Ok, la hermana Maite, María y Ezequiel. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano María. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿La misma? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya casi ustedes se la están aprendiendo, hermanos. Ahí vamos. Bien, la clase pasada nosotros dimos una introducción a lo que sería el proceso de la lección. Dimos un esquema de lo que vamos a estar viendo en esta lección, hermanos. Y comenzamos nosotros dando unas pinceladas a lo que es la introducción a la soberanía de Dios. Recuerden que nosotros dijimos que lo que vamos a hacer aquí es poner un fundamento para la lección, para que después cuando vayamos edificando esta lección, obviamente nosotros tengamos el fundamento, y ese fundamento nosotros vamos a ver que es la soberanía de Dios, ¿ok? Nosotros dijimos que Dios es soberano por sobre todas las cosas, y lo que nosotros hicimos solamente la clase pasada
fue traer versículos de aquí y allá, de allá para acá. Pero lo que hoy vamos a hacer, hermanos, va a ser llevar una estructura de lo que es la soberanía de Dios, pues más formada, ¿ok? Si Dios lo permite, al terminar esta introducción a la soberanía de Dios, ustedes ya van a estar pues bien equipados para que cuando empecemos a adentrarnos a lo que es la soberanía de Dios en la salvación del hombre, ¿ok? Déjenme darles unas frases de algunos hombres de Dios que hablaron acerca de la soberanía de Dios. La primera de ellas fue de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon, ¿quién no le gusta a Carlos Spurgeon, verdad? Bueno, Carlos Spurgeon dijo lo siguiente acerca de la soberanía de Dios. Él dice, cuando pasas por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual tu cabeza descansa. Y si meditamos en eso, hermanos, realmente tiene mucho sentido, porque lo que hace la soberanía de Dios, o entender la soberanía de Dios para nosotros, nos da un descanso. Nos da un descanso de las aflicciones que pasamos, todo lo que pasamos en la vida. O sea, descansamos en saber que Dios es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso nos va a traer una paz. R.C. Sproul, él dijo, Satanás puede hacer solo lo que el soberano Dios le permite hacer. Eso está buena esa. Satanás puede hacer solo lo que el soberano Dios le permite hacer. Y A.W. Pink, ¿verdad? A.W. Pink dijo lo siguiente acerca de la soberanía de Dios. Él dijo, la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Eso es maravilloso, hermanos. Cuando entendemos la soberanía de Dios, pues nosotros vamos a tener otra perspectiva del por qué estamos aquí, de quiénes somos nosotros y quién es Dios realmente. ¿Ok? Bueno, hermanos, uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia moderna el día de hoy, hermanos, es ignorar. No sé si en su totalidad, pero es ignorar realmente quién es Dios y en especial su soberanía. La iglesia moderna se enfrenta a este problema y yo lo he visto muchas veces, hermanos, que la iglesia moderna no tiene un concepto bíblico adecuado de lo que significa la soberanía de Dios. Y eso ha llevado a que muchos creyentes vean a Dios desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, con lentes de hombre, y rebajamos al Dios infinito, al Todopoderoso, a la perspectiva del humano. Ese es uno de los problemas que yo he visto en la iglesia de hoy en día, hermanos. Y eso ha conducido a un sinnúmero de problemas en las iglesias, ¿verdad? Personas que escuchan a predicadores que no hablan de la soberanía de Dios y que si lo hablan desde una perspectiva antropocéntrica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que se congregan? Bueno, ellos aceptan lo que ese pastor les está diciendo. A veces lo dicen con frases muy detalladas y bonitas que se escucha bien a primera vista, pero nunca ellos comprueban con la Biblia. Simplemente aceptan lo que una persona les dice desde el púlpito, pero no abren sus Biblias, y eso es un tremendo error, hermanos. Por eso las iglesias están en gran crisis, ¿verdad? Porque no estudian la palabra de Dios, no estudian los atributos de Dios, no estudian el carácter de Dios, no estudian quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y eso ha llevado a unas tremendas herejías, ¿ok? Bueno, hermanos, nosotros lo que queremos hacer es dejar en claro quién es Dios, y en especial ahora la soberanía de Dios. Hermanos, nosotros debemos de entender
que nada puede suceder, pasar o completarse aparte de la soberana voluntad de Dios. Tenemos que tener en claro esto, hermanos. Él no solo ejerce influencia general en su creación. Y escuchen lo que les digo así. Él no solo ejerce influencia general en su creación, sino que efectivamente, hermanos, Él gobierna el mundo que Él ha creado. Él gobierna el mundo que Él ha creado. Subraye eso, anótelo, por ahí ponga alguna notita. Es importante que nos recordemos todo el tiempo. Dios no solamente influye, Él gobierna, Él dirige, Él es soberano por sobre todo, ¿ok? Así es que tal vez nosotros en esta clase, tal vez nosotros podamos empezar viendo a Dios desde la perspectiva de la creación. El Dios soberano en su creación, hermanos. Y para eso nosotros vamos a dar algunas citas bíblicas. La Biblia, hermanos, comienza afirmando que Dios existe. Comienza afirmando que Dios existe y que Él ha creado todas las cosas. Usted abre su Biblia en Génesis 1:1 y rápido va a ver. Dios existe y Él ha creado. ¿Ok? Vamos a ver, como ya les dije, Génesis 1:1, pero bueno, alguien que le dé lectura ahí. Génesis 1:1. Vamos a ver Jeremías 32:17. Y vamos a dar otra, Salmo 33, 6. Y vamos a dar otra, Salmo 92. Ok, vamos a dar lectura a esas, hermanos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahí está, rápidamente. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Wow. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow, hermanos. Salmo 92. ¿Quién tiene Salmo 92? Antes que naciesen los montes y los formases la tierra y los mundos, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Hermanos, una cosa que comenzamos a notar en estos textos bíblicos. Estos textos bíblicos nos dicen que Dios ya existía cuando Él comenzó el principio de lo que conocemos tiempo. Es decir, que ya Dios, supongamos que esto es el comienzo del tiempo y que Dios comenzó a crear lo que nosotros conocemos como el tiempo. Dios vive fuera del tiempo. Él es eterno, Él vive en la eternidad. Nosotros vivimos confinados a las leyes de la física. ¿Cuáles son las leyes de la física? Bueno, el tiempo, materia, espacio. Nosotros vivimos en esa creación que Dios hizo. Vamos a suponer que, de otra forma, vamos a suponer que este cuadro representa lo que es la creación de Dios y todo lo que conocemos como tiempo, materia y espacio, las leyes de la física. Bueno, pues Dios no vive dentro de este cuadro. Dios vive en la eternidad y podríamos decir que la eternidad es fuera de todo esto. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí es que Dios
siempre es existente, Él siempre fue, Él siempre será, Él no tuvo principio ni tuvo final, pero su creación tuvo un principio, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que Dios es soberano en su creación porque Él creó todo lo que conocemos nosotros, ¿ok? Hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, para seguir avanzando la milla porque tenemos mucho que cubrir. Ok, vamos a dar unas citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender lo que dice la Biblia acerca de la eternidad de Dios, ¿ok? Vamos a Salmos 102, 12. Salmos 102, 12, y esto es la eternidad de Dios. Vamos a ver Salmo 102, 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Hermanos, ¿escuchamos lo que se dijo? Sí. ¿La puede volver a repetir, mi hermana? Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Ahí está, estamos viendo la eternidad que dice la Biblia de la eternidad de Dios. Vamos a Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¡Wow! Isaías. Hermanos, qué textos bíblicos tan profundos que nos deben de nosotros de llenar nuestro corazón y nuestra mente de quién es Dios, el Dios eterno. Deuteronomio 32, 40. ¿Qué dice la palabra de Dios, de la eternidad de Dios? Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Vivo yo para siempre, hablando de la eternidad de Dios, hermanos. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que Dios creó todas las cosas y Él no vive confinado a las leyes de la física, de su creación, sino que Él vive fuera del tiempo, Él vive en la eternidad, y que todo lo que conocemos como su creación o esta creación es porque Él lo ha creado. Y escucha ahora, hermanos, conforme a su propósito y su mera voluntad. Importantísimo que nosotros captemos este concepto. Dios ha creado todas las cosas conforme a su propósito y a su mera voluntad, hermanos. Dios no solo hizo todas las cosas y dejó todo a la deriva. Si nosotros paráramos nomás aquí diciendo, bueno, Dios creó, ok, está bien, Dios creó todas las cosas, pero todavía no nos dice eso de que Dios gobierna y sostiene todas las cosas. Solamente nos dice, creó Dios. Si dejáramos eso ahí, nosotros podríamos llegar a concluir que Dios simplemente habló, hizo y se desentendió de todo. Y aunque usted no lo crea, hay algunas personas que piensan de esta manera. Ellos dicen, bueno, Dios creó, ¿sí? Dios con el poder de su palabra creó, ¿sí? Pero yo no creo que Dios esté involucrado en mi vida, o en los gobiernos, o en la naturaleza, o en lo que sucede. Las cosas tal vez pasan porque pasan. Ellos siguen el curso del rumbo ahí, a la suerte. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él creó y que Él gobierna, sostiene y está llevando a cabo su plan en toda su creación. Importante que nosotros entendamos este concepto, hermanos. Así es que esto quiere decir que nada de la creación está a la deriva.
Nada de la creación está existiendo fuera del propósito por el cual fue creado. ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos allá. Hebreos 1:3, vamos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de que Él sostiene todas las cosas, Él gobierna y Él está involucrado en su creación. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí. ¿Qué dice ahí el texto, hermanos? Que Él sostiene, Él sustenta. Él no solamente creó, pero dice, Él sustenta todas las cosas. ¿Ok? Importante. Vamos a Colosenses 1:17. Y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente, todas las cosas. ¿Está diciendo que solamente algunas? No, el texto dice todas las cosas en Él subsisten. En Él están sostenidas todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, que por supuesto vamos a hablar de eso más adelante, incluyendo las naciones, incluyendo la naturaleza, todo, las estrellas, todo. Vamos a Salmos 145, Salmo 145, 16 al 17. Abre tu mano en forma de bendición a todo ser viviente, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Abres tu mano y colmas de misericordia, dice. Es todo lo que nosotros, hermanos, nosotros recibimos un día más por la misericordia de Dios. Nosotros respiramos el aire por la misericordia de Dios. Nosotros podemos ver por la misericordia de Dios. Dios es el que sostiene todas las cosas y Él nos da, nos otorga de sus misericordias. Y todos tomamos de su gracia común, ¿verdad? Vamos a Job 33:4. Job 33:4. ¿Qué dice Job 33:4? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo. No es que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, o nacimos por casualidad, o por ahí, no sé, nos colamos. No. Dios gobierna, Dios da vida, Dios sustenta. La soberanía de Dios en su totalidad. Uno más, Hechos 17:28. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como tan... ¿Cómo? Bueno, porque en ti vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vosotros poetas han dicho, porque también vosotros somos linaje suyo. Porque en Él vivimos y ¿qué más? Y nos movemos y somos. Hermanos, es por Dios. Dios es el que sostiene nuestras vidas. Él es soberano sobre nosotros. Entonces, ¿cómo estamos viendo a Dios? No de acuerdo a una perspectiva antropocéntrica, sino de acuerdo a lo que la Biblia nos está mostrando. Qué tan poderoso es Dios, cómo gobierna Él todo lo que Él ha creado, cómo Él intercede y está metido en su creación. ¡Wow! Nos está cambiando entonces la perspectiva de ver a Dios, hermanos. Sería inconcebible, hermanos. Y ahora escuche esto. Inconcebible sería
que el Dios infinito, lleno de poder y sabiduría, creara un mundo sin un plan definido y sin nada que lo sustentara. O sea, eso es inconcebible que nosotros digamos, el Dios de toda sabiduría y de todo poder, Él creó algo y no está con un plan, simplemente lo creó y así, sin nada, sin un plan definido. Eso sería inconcebible y no podría ser eso así, hermanos. Y por supuesto, eso no es así. Eso no es así. Porque pensemos en esto. ¿Qué confianza nosotros tendríamos en un Dios de esta manera? Si solo creó Dios y todo se va dando a la suerte, ¿qué seguridad tendríamos en Dios que hizo todo lo que conocemos y que Él no tiene control de nada? ¿Dónde estaría nuestra seguridad? ¿Hace sentido? Sí, Señor. ¿Dónde estaría nuestra seguridad? Exacto, exacto. ¡Qué esperanza! ¿Verdad? Si fuera Dios de esa manera. Nosotros, hermanos, y miren, aquí voy a poner un ejemplo. Si nosotros, siendo seres finitos, pecaminosos, llenos de errores, y estamos tan propensos siempre a cometer errores, hermanos, siendo nosotros de esta manera, nosotros desarrollamos un plan y hasta nos proponemos metas. Por ejemplo, cuando, la hermana María, ella quiso comprar una propiedad. Yo no creo que nomás ella dijo, voy a comprar ahorita una propiedad. Tuvo que haber un plan, tuvo que haber un pensamiento, tuvo que ella medir las cosas, los pros y los contras. Bueno, me gustaría comprar una propiedad, tengo que hacer esto, prepararme mis documentos, prepararme un budget, prepararme un presupuesto, ver si me va a alcanzar, el trabajo con que me pagan, me va a alcanzar para pagar mi hipoteca. Entonces, se está preparando. Ella no nomás dijo, wow, me compro ya esto. No. Hay planes, hay metas, ¿verdad? Con la escuela, los que estudian, se están preparando porque tienen una meta, tienen un propósito. Yo no creo que el estudiante diga, ¿por qué voy a la escuela? Bueno, no sé, a ver qué pasa, ¿verdad? Sería inconcebible pensar de esa manera. Hermanos, ¿sabía usted que Dios llama necio a aquel que edifica o actúa sin un plan, que actúa alocadamente? Dios le llama necio. ¿Dónde lo dice, pastor? Bueno, Lucas 14, vamos ahí. Lucas 14, 28 al 32. ¿Qué dice ahí Lucas 14, 28 al 32? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Ajá. ¿Qué más? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Ajá. ¿Vieron cómo ahí la escritura dice, quién de ustedes hace esto? Alocadamente actúa, sin un plan. Interesante. ¿Qué dice Proverbios 21.5? Vamos a Proverbios 21.5. Los pensamientos del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas los del presuroso de cierto llevan a la pobreza. ¿Qué es lo que está diciendo este texto, hermanos? Bueno, que el diligente se ve bien, va a planear. El que actúa alocadamente, ¿verdad? Lo va a llevar a un desastre por ahí. La ruina.
Entonces, hermanos, si nosotros siendo seres finitos, pecaminosos, imperfectos, llenos de errores, planeamos, ¿verdad? Ahora imagine, ¿cuánto más el Dios perfecto, el Dios eterno, todopoderoso, lleno de toda sabiduría? ¿Cómo Él crearía algo y nomás ahí, como sea? No, inconcebible. Dios creó, gobierna y está llevando a cabo su plan. ¿Sí, hermano? Yeah, it makes me think, what did Noah do when God instructed him to construct the ark? Whose plan was that? God's plan. Exactamente. Okay, his plan, and it was done. Exactamente. Traducción. Yes. We got it. Wasn't Noah's Sí, pero hay que traducir para... A ver, Elisamuel, traduzca. Que por eso de esa manera fue que Dios le instruyó a Noé que construyera el arca. Entonces tiene sentido porque Dios le dijo, construye un arca para que viniera el diluvio y sucediera ese paso que Dios dio anticipadamente antes de nosotros. Exacto, gracias. Wow. Ya tenemos un traductor. Next time. Hermanos, entonces, lo que estamos viendo es que Dios es un Dios de orden y planificación, y a Dios no le ha tomado nada por sorpresa, nada. No hay nada que pase que lo ha tomado a Dios por sorpresa y que digo, uy, se me pasó ahí. No. Incluyendo la caída del hombre. A.J. Gordon, un pastor misionero en los años 1800, él dijo que, y me encanta lo que él dijo que un universo sin decreto sería tan irracional y espantoso, dice él, como una locomotora que avanza en medio de la oscuridad, sin luces y sin conductor, sin saber en qué momento caerá al abismo. Y eso hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Hermanos, cuando este hombre murió, este hombre era un verdadero, estudiaba tanto la soberanía de Dios y le traía tanta paz. Cuando este hombre murió, entendió él perfectamente que era ya el decreto de Dios. Y cuando él moría de bronquitis, él dijo, nada pasa sin que Dios no supiera y no lo haya decretado. Nada. Y en su muerte, él se esforzó por lo último, a decir las últimas palabras. Y lo último que dijo fue, victoria. Diciendo que por fin iba a entrar a la glorificación. Ya. Victoria, dijo. La muerte es solamente esa puerta que cruzamos para estar ahora en la presencia de Dios. Impresionante. Ahora, hermanos, solo para ver que Dios ha creado su mundo y que Él tiene un plan detallado y que Él está llevando a cabo su plan, vamos nosotros a ver algunas citas bíblicas. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Vamos a Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 al 20. Vamos a ver qué dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ese es? ¿Hasta el 20? No, este es hasta el 18. A ver, síganle. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. A ver, hermana, paren ahí. ¿Qué es lo que dice el texto? Porque es importante que captemos, hermanos. Bien, aquí está hablando que dice que Destinado.
está hablándole Pedro, ¿verdad? A los expatriados de Asia Menor. ¿Y qué le dice? Que fuimos rescatados. ¿Por qué dice, hermano? Nuestra vana manera de vivir. Ajá. ¿Por qué? Pues 18 o el 20. ¿Cuál dice? El último. Destinados. Destinados. ¿Qué más? Desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de Cristo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Amén. Espérenme ahí, hermana. Aquí, a ver, ¿qué está diciendo aquí el autor? Él está diciendo algo muy interesante que tiene de captar nuestra atención. Está diciendo, a ver, nosotros fuimos rescatados por la sangre del Cordero, Cristo. ¿Ok? Están ellos aquí por el año, ¿qué fue donde se escribió la carta? ¿Unos 40 después de Cristo? Vamos a ponerle por ahí. Pero está diciendo que Cristo ya estaba destinado desde antes que empezara el principio, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Oh, es que Dios hermanos, Ya había un plan. exacto. Y eso es lo que quiero que ustedes capten, que a Dios no le tomó por sorpresa la caída del hombre, el pecado. Dios ya tenía preparado su plan con su cordero. Y ese cordero ya es preparado incluso desde antes que hubiera la creación. Pero que se manifestó cuando vino. Dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Que a su tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo en que Dios dispuso. ¿Por qué lo dispuso así? Porque Él sabe y Él estaba ordenando todas las cosas, hermanos. Ahora, el Cordero ya fue preparado desde antes del principio, desde que no existiera nada. Hermano, en Génesis habla en plural, hagamos al hombre. Entonces ahí está la Trinidad. Y luego, hermano, estamos, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue eso. Un momento de... Ok. Lo maravilloso es de que antes de que nosotros existiéramos como seres humanos, antes de que viniéramos en la mente de tatarabuelos por allá, ya Dios nos tenía en la mente. Oh, claro. Ya tenía el plan para salvarnos desde antes que existiera el primer hombre en la tierra. Y eso vamos a ver más adelante, claro. Vamos a... Es que hay dos cosas que pueden pasar en la vida de la soberanía. O Dios lo permite o Dios lo manda. Claro, pero es que no es que se le pase de control a Dios. Exacto. Vamos a Apocalipsis 13:8, hermanos, para ir avanzando. Apocalipsis, vamos a ir, es importante que captemos estos textos. 13:8. ¿Qué dice? Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. A ver, ¿qué versión trae? A ver, ¿puedes leerla, José? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aguántame ahí. Lo que está diciendo este texto es que está hablando de aquellos que no son parte del pueblo de Dios, y está diciendo, hermanos, que los que son parte del pueblo de Dios ya estaban escritos en el libro del Cordero. Espera un momento. ¿Cómo que está escrito en el libro del Cordero ya? Quiere decir que los que van a creer el día de mañana y pasado mañana y el próximo año ya están escritos. Sí. Sí. Y no solamente es un texto, están escritos ya, hermanos. Importante. Vamos a
Efesios 1:4. Vamos a Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¡Wow! Este texto, hermanos, es impresionante. Según nos escogió, ¿quién? Dios. ¿Desde cuándo? Espera un momento. Pero si José Salgado empezó a creer en cierto tiempo apenas, no hace mucho. Bueno, sí, pero ¿qué dice ahí? Exactamente, hermanos. Exactamente. No me quiero adentrar mucho a esto porque lo vamos a ir viendo después. ¿Ok? Salmos 139, 16. 139, 16. ¿Qué dice? Ni el león vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Wow! Mira lo que está diciendo aquí el salmista. Es que dice que todas las cosas, todo, podríamos decir toda su vida, todos sus hechos, ya estaban escritos en el libro de Dios. Él las conoce, las conocía, incluso desde antes que viniera él a nacer. Pero Dios ya lo tenía desplegado. Y las hizo y no faltó ni uno. Hermanos, esto nos debe volar la tapa de los sesos. Esto, wow. Vamos a ver la última, hermanos. Yo sé que ustedes quieren más. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5. Esta es famosa. Se la saben de memoria ya. Capítulo 1, versículo 4 al 5. ¿Qué dice? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Antes que viniera a la vida este hombre, Jeremías, ya Dios lo había apartado, ya Dios lo conocía, ya Dios lo había puesto como profeta, ya Dios todo. Entonces estamos viendo que Dios, hermanos, es soberano sobre todas las cosas, que Él creó su mundo y que Él está llevando a cabo un plan. Y nada de lo que sucede aquí pasa por casualidad. La vida de nosotros están en las manos de Dios y Él conoce ya toda nuestra vida. ¿Dónde estamos? Conoce. Mire, ¿dónde nació? De los padres que nació, sus hermanos, sus tíos y abuelos, todo está determinado por Dios. Usted es de Colombia porque Dios lo quiso así. Nació allá. Usted es de México, de Puerto Rico, de El Salvador, de ¿dónde tenemos más? De Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de todo. Dios determinó que usted naciera en el lugar donde naciera, de los padres que Él le puso. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para su vida. Y lo trajo también hasta este lugar en su providencia porque hay un plan para su vida. Y lo deja escuchar lo que lo deja escuchar porque hay un plan para su vida. Y lo pone donde lo pone porque hay un plan desarrollado. Hermano, la soberanía de Dios nos hace humillarnos al hombre, porque ahí no cabe el decir yo hice, yo escogí a Dios, yo me acerqué a Dios, sino Dios fue el que se acercó a nosotros, el que nos levantó, nos dio vida para poder oír las Escrituras, para responder a Él. Toda la obra es de Dios. Amén, amén. Gracias, hermanos. Terminamos nuestra clase, quedamos a la mitad. Continuará. To be continued en inglés. Pero hermanos, yo espero que ustedes estén llenando su corazón, su mente, de lo precioso que habla la palabra de quién es Dios, Dios soberano. ¿Ok? Vamos a orar y después vamos a tomar allí un café y comer un panecillo. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu bondad, tu amor. Oh Dios, y
Te adoramos porque tú eres un Dios soberano, soberano sobre todas las cosas. No hay nadie como tú, el Altísimo, el Eterno, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos. Qué paz que sentimos, oh Dios, el saber que lo que sucede en esta vida no es casualidad, sino que tú, Señor, tienes un plan. Ayúdanos a descansar en ese pensamiento y aceptar las cosas que vengan a nuestras vidas, sabiendo que tú eres el que lleva a cabo tu plan. Bendice el resto del tiempo, Señor, y bendice la predicación, de modo que tu nombre sea exaltado en gran manera. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo. Amén, amén, amén. Hermanos, hoy es cumpleaños de nuestro hermano José Lugo, y también pasó el cumpleaños de nuestra hermana Antonia. No importa, pero vamos a cantarles a ellos porque hoy Mónica, sí, amén, Mónica. A ver, el micrófono. Hermana, diríjanos por favor en el canto. Cantemos, hermanos, vamos con ánimo.